¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la situación en Bolivia con otro notable invitado, Hugo Moldiz, ex ministro de Gobierno, directamente desde La Paz. Hugo Moldiz, una cálida bienvenida al programa. Igualmente, Jorge, estoy realmente complacido de tener esta conversación contigo. Hugo, ¿qué pasó el 26 de junio? Hay versiones encontradas. El presidente Luis Arce dice textualmente: hubo un golpe militar fallido. El expresidente Evo Morales tiene sospechas de que se trató de un autogolpe. Tú fuiste ministro de Gobierno de Evo Morales. ¿Cuál es tu lectura de lo que pasó? No, hubo un intento de golpe, las evidencias lo muestran cada vez más. Todo indica que mayo, de este año se empezó la planificación, a preparar un plan para el acortamiento de mandato del presidente Luis Arce por la vía de la constitución de una junta de militar de transición que convoque a elecciones. Entonces, en el país evidentemente hay dos narrativas, una narrativa que no fue golpe, fue autogolpe, que tú te debes acordar, Jorge, es tan similar a la del 2019 en que no fue golpe, fue fraude, que fue el argumento con el que justificaron las acciones de callejeras, de desestabilización y finalmente de derrocamiento del expresidente Evo Morales. En segundo lugar, ¿qué es por qué fracasó el golpe militar? Porque un día antes el alto mando se enteró de que iba a ser relevado de sus funciones. Y entonces un militar en cualquier parte del mundo, Jorge, que no tiene mando de tropa, prácticamente deja de ser militar en el sentido figurado de la palabra. Así que esto los obligó a llevar adelante un plan al que le faltaba ajustes, pero yo quiero decirle a través tuyo a toda tu audiencia mundial, eh, todos los militares estaban acuartelados en el país, absolutamente todos. Segundo, lo que sí sucedió es que algunos salieron tarde y no terminaron de llegar en función del plan operativo, y otros que ya no salieron, estuvieron acuartelados, pero no salieron en la medida en que se fue percibiendo de que esta era una aventura que no iba a tener ningún resultado. ¿Y cuál es tu lectura de qué ha pasado con el expresidente Evo Morales, en donde por lo menos hay claras admisiones de ambas partes, de Luis Arce y de Evo Morales, de que hay roces, enfrentamientos entre ambos, hay supuestamente primarias, Evo no va a participar? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ha creado esta situación entre ambos? Y eso explica, Jorge, y eso explica el por qué la guerra interna que hay al interior del movimiento al socialismo termina contaminando las interpretaciones que hay sobre el golpe militar fallido del 26 de junio. Evo Morales primero aparece condenando, y cuando se da cuenta que eso en realidad lo va a beneficiar a Luis Arce, termina en horas de la tarde levantando la bandera del autogolpe. Pero esta es una consecuencia exactamente de lo que acabas de señalar. Es lamentable. Es lamentable que la principal organización política del país hoy esté enfrascada en una guerra interna producto de una electoralización temprana. Yo quiero decirte, Jorge, que los candidatos tienen que ser elegidos o a fines de este año o a principios del próximo en función de lo que establece la ley electoral y la ley de partidos políticos. Entonces, discutir quién va a ser el candidato hace más de un año y medio ciertamente iba a tener las consecuencias de ahora. Pero además, el día de ayer el Tribunal Supremo Electoral ha logrado un virtual consenso con todos los partidos. Uno, que este año va a haber solo elecciones judiciales, no va a haber elecciones primarias. Y segundo, que deja en manos de la Asamblea Legislativa la decisión
de hacer o no hacer primarias o cerradas o abiertas para la elección de candidatos para las elecciones de junio, julio, agosto del año 2025. Entonces, desde el punto de vista de reacción en general, la mayoría de las organizaciones latinoamericanas dieron su respaldo al presidente Luis Arce. Sí, prácticamente. Solo gobiernos incluso hasta de corte conservador o de derecha dieron su respaldo, salvo Milei. Y ahí sí hay una cosa curiosa. Milei terminó apoyándose en lo que dice el expresidente Evo Morales para llevar adelante una campaña de virtual acoso político al gobierno boliviano, que es una manera también de encubrir la participación de la derecha argentina en el golpe del año 2019. Ahí hubo una lamentable, yo diría, coincidencia que llamó mucho la atención en Bolivia, en los movimientos sociales, en los círculos políticos, en los grupos de analistas, en fin, pero fue solo Milei. El resto de los gobiernos de América Latina le dio su respaldo a Luis Arce, condenó el intento de golpe. El día miércoles en la tarde se produjo una cumbre extraordinaria del ALBA, donde también todos por unanimidad aprobaron una declaración política que condena el golpe, pero además de eso que advierte las tentaciones militaristas o fascistoides que van caminando en América Latina. Este fin de semana, entonces, fue Paraguay, en Asunción, cumbre del Mercosur. Allí oficialmente se da el ingreso al Mercosur de Bolivia. Estuvo en esa reunión entonces el presidente Luis Arce, el presidente Lula. Viajan una vez que termina la cumbre, los dos juntos a Santa Cruz de la Sierra. Allí mantienen reuniones, pero también entienden una cita con un foro económico que se le llama entonces boliviano-brasileño, y allí se ponen de acuerdo en el caso de Arce y en el caso de Lula, de que, dice Arce, nos interesa que Brasil sea un socio para la industrialización del litio, dice, junto a Rusia, junto a China, dice también a India. Y acá viene a colación lo que ha dicho también Arce respecto a lo que él llama entonces el golpe militar fallido, que detrás de esto había los intereses, no lo dice específicamente, pero intereses económicos, intento de golpe por la posesión del litio, Hugo. Sí, me acabas de quitar una cosa que yo pensé decirla. Exactamente, tiene que ver con tu pregunta, Jorge. Todos sabemos que detrás de formas políticas, de proyectos políticos, existen intereses económicos. Hay una relación de la política y la economía y viceversa. Es evidente que a los Estados Unidos no le gusta que Arce haya realizado una aproximación más fuerte de lo que pasó antes del golpe del 2019, más fuerte con China, con Rusia, con Irán, de la otra parte del mundo, y obviamente Brasil, que forma parte de los BRICS. La apuesta de Bolivia, independientemente cuando entra a los BRICS, es ir a tono con el cambio de la centralidad económica que está yendo del Atlántico al Pacífico y a Euroasia. Y ahí los actores son otros y no son los Estados Unidos. Y por lo tanto, esa aproximación hacia esos países para la industrialización del litio no le gusta a Estados Unidos. Lo ha dicho la coronel Richardson, jefe del Comando Sur, y eso no puede pasar desapercibido en el análisis. Entonces, el tema es, ¿habrá otro golpe? Porque el tema es que tú te acuerdas de que la doctrina Monroe, América para los americanos, lleva 100 años,
si ese es el caso, y como tú dices, la visita de la jefa del Comando Sur, en donde decía que los recursos naturales de América Latina ellos lo estaban siguiendo muy de cerca, no se van a quedar de brazos cruzados con este intento de golpe. ¿Llegará entonces Arce al fin de su mandato o esto se va a repetir sistemáticamente cada tanto? Personalmente, yo mantengo la hipótesis, lo he hecho desde hace varios meses, Jorge, y a veces uno quisiera que la realidad termine negándole su análisis. Yo creo que el proyecto de acortar el mandato de Luis Arce continúa. Es una suerte de golpe continuado y van a ser dos los escenarios donde se va a poner en juego la continuidad de Arce en el gobierno. El primero va a ser por la vía legislativa. No es lo mismo que en el Brasil. En el caso de Bolivia, no es que hay un juicio político donde la asamblea decide destituir a un presidente o presidenta como pasó con Dilma Rousseff. El proceso es un poco más largo, es una ruta más larga que empieza con un juicio de responsabilidades en la asamblea y luego va a la Corte, al Tribunal Supremo de Justicia, por eso es un poco más largo. Pero eso no quiere decir que apoyados en convulsión social, en la movilización de sectores conservadores como el transporte pesado, que sabemos lo que significa, Allende lo experimentó en carne propia y el golpe en Chile, y otros sectores conservadores, más el juicio de responsabilidades, traten de colocar a un presidente sin autoridad moral, sin autoridad política y por lo tanto forzado a renunciar y adelantar elecciones. Ese es un escenario. El otro, que es la ruta más corta, es volver a intentar un golpe militar. Yo pienso que esa va a ser la ruta principal, un golpe militar de tal manera que lo que sucedió el 26 de junio sea el tanquetazo de junio de 1973 para Allende, que todos sabemos que en septiembre se consumó el golpe de Pinochet contra el presidente Allende en el 73, ¿no? Bueno, entonces yo creo que esa es la ruta corta y creo que de aquí a septiembre, octubre, que además de eso quiero decirte una cosa, Jorge, la Embajada de Estados Unidos principalmente ha sostenido en varios círculos de manera, entre comillas, reservada, razón por la cual fue convocada por la Cancillería boliviana 2 días antes del golpe, ha sostenido que en Bolivia van a haber elecciones en octubre. Y la única manera que hay elecciones en Bolivia en octubre es con el acortamiento de mandato del presidente Arce. Sabes, tú mejor que nadie y la audiencia, hay que recordárselo muy posiblemente, que cuando se dio el golpe del 2019 contra el presidente Evo Morales, cuando se empezaron a conocer los detalles, allí la Iglesia Católica jugó un papel por lo menos de, entre comillas, facilitador. ¿Tú te acuerdas que se supo que las reuniones de los golpistas sucedían en predios de la Iglesia Católica? ¿Dónde está la Iglesia Católica desde el punto de vista político para sacar de circulación a todo lo que sea el progresismo en Bolivia? La jerarquía de la Iglesia Católica sigue jugando un papel absolutamente conservador y de desestabilización. No hay homilías de los principales sacerdotes vinculados a la jerarquía católica, tanto en Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba principalmente, en la que domingo tras domingo no se convoque a la gente a rebelarse contra un gobierno, dicen, que protege el narcotráfico, corrupto, autoritario y bueno, todo lo que implica violación de derechos humanos, en fin. La misma matriz, Jorge, que tú te acuerdas, las mismas matrices que emplearon contra Evo Morales para justificar su derrocamiento en noviembre del año 2019. Así que la Iglesia sigue haciendo su trabajo. Hugo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Hugo Moldiz, exministro de Gobierno del presidente Evo Morales y analista
político internacional sobre la situación en Bolivia. Ya regresamos. Continuamos hablando con Hugo Moldiz directamente desde La Paz sobre la situación en Bolivia. Hoy, Hugo, hemos visto que en días recientes también, desde el punto de vista del planteamiento económico, el presidente Luis Arce autorizó la utilización de las criptomonedas. ¿Tu lectura? Sí, Bolivia está enfrentando algunas dificultades de carácter económico, producto, uno, de factores externos, todos sabemos las consecuencias de la pandemia en el mundo, la ralentización de la economía, en fin, la inflación, a lo que hay que añadir los efectos de un año de un gobierno de facto que no hizo absolutamente nada. Y hay otro factor interno, y es que Bolivia desde el año 2014 no desarrolló un plan de inversiones como debería hacerlo en la industria petrolera, dando por resultado una declinación no solo de la producción, sino también de la exportación de gas al Brasil, a la Argentina, al Paraguay, en fin, con lo que la principal fuente de ingresos para el país ya no da los resultados que daba antes. Entonces, en medio de eso, hay algunos problemas de liquidez de dólar y segundo, problemas de abastecimiento de combustible. En el tema del abastecimiento de combustible se está resolviendo por la vía de la OPEP y se ha encontrado en la visita del presidente Arce a Moscú, se ha encontrado en Putin un gran colaborador para resolver por la vía de la OPEP el abastecimiento de gasolina y diésel. Todo indica que ahí hay un proceso de normalización. Hay, sin embargo, todavía persiste el problema de liquidez de dólar. Para paliar esta situación, se está llevando adelante una negociación para un ingreso de los yuanes, un swap de yuanes, pero también de las criptomonedas. Ya hay empresarios que están utilizando la segunda, esta forma de comercialización, y yo pienso que esto va a ir creciendo en la medida en que le vayan teniendo confianza. No es precisamente fácil a veces y de la noche a la mañana agarrar del papel físico al papel virtual, ¿verdad? Pero esa es una de las modalidades a las que se está recurriendo para enfrentar la falta de dólares en el país, los problemas de liquidez. Cuéntanos la importancia que le da entonces el gobierno de Luis Arce a la integración latinoamericana. Fundamental, fundamental. La adhesión, bueno, que ya venía desde el expresidente Evo Morales, ojo, esta intención de entrar al Mercosur. Arce lo que hace es acelerar ese proceso hacia el Mercosur, tomar la iniciativa con los BRICS y plantear la necesidad de una integración latinoamericana en la que en algunos países significa industrialización de su economía, que es lo que está sucediendo en Bolivia. Yo quiero decirle a través tuyo a la gente que Bolivia es un país profundamente desindustrializado, nunca terminó, fue una agenda pendiente desde el siglo XX. Hoy Arce está caminando en esa dirección, a pesar de que no tiene mucha plata para la inversión, lo está haciendo. Y en otros casos implica la reindustrialización, como ha dicho Petro, ¿no? Porque el neoliberalismo terminó desmantelando las industrias locales y nacionales. Entonces, Arce plantea que esta estrategia de sustitución, de industrialización para la sustitución de importaciones, no solamente se debería ser pensado localmente, sino debería ser pensado continentalmente. Es decir, pasar de la integración política, por ejemplo, ALBA,
o la integración política, CELAC, mucho más matizada, a una integración económica. ¿Y por qué, Jorge? Porque el mundo hay un nuevo ordenamiento mundial en marcha, pero América Latina no va a tener el papel que debería tener si no actúa en bloque. Es decir, habrá mejorado la situación con los BRICS, pero eso no quiere decir que sea mucho mejor de lo que podría ser, valga esta vuelta, si actuamos como un bloque económico comercial latinoamericano que se conecte con la configuración del nuevo orden mundial. Traigo otra atención también para tu lectura, Hugo. Se informó entonces que en las últimas 2 o 3 días, los bolsonaristas de Brasil están anunciando que están trabajando en crear un ordenamiento internacional de la extrema derecha entre América Latina y Europa, un ordenamiento que le van a llamar y lo van a lanzar en el mes de octubre, y allí entonces se está viendo que Javier Milei y Jair Bolsonaro están juntos en la misma página, y vemos entonces que la idea es desarticular, desmembrar los procesos, intentar mutilar, digamos así, los procesos de integración latinoamericano. Tanto es así de que en esta última cumbre del Mercosur del fin de semana, entonces se va Milei, en vez de asistir a la reunión del Mercosur, se va con Bolsonaro a la reunión de CEPAC, que es la ultraderecha mundial reunida en Brasil. Entonces, estos, para muchos saboteadores de la integración latinoamericana de la ultraderecha, ¿cómo ves tú que van a estar actuando para tratar entonces de sabotear, de descarrilar todo lo que puede ser el futuro de América Latina como un solo grupo? Sí, es muy compleja la situación, Jorge. Atinada nuevamente tu pregunta, porque como yo veo, hay en desarrollo en América Latina 2 corrientes. Una corriente que no es liberal, democrático liberal, que más bien niega lo democrático liberal desde una concepción fascistoide. Eso es Milei. Y eso Milei pretende con Bolsonaro generalizarlo en América Latina. Por lo tanto, una corriente fascistoide que va a contrarruta de los procesos de integración regional, que en algunos casos con mayor afinidad política, en otros casos mucho más matizado como Mercosur, donde hay de todo, o más matizado como la propia CELAC. Es destruir lo que las fuerzas de izquierda y progresistas construyeron desde principios del siglo XXI. Y por otro lado, yo veo más bien a gobiernos de izquierda y progresistas que no tienen el suficiente nivel de articulación que lo tenían en el pasado. Ahí habrá que trabajar, porque ese es un terreno fértil que puede ser aprovechado por las posiciones de ultraderecha. Por lo tanto, esa advertencia que en los hechos estás haciendo, ¿no? Esa es para mí una advertencia planteada como pregunta, es evidentemente el peligro que acecha América Latina y Europa. Y Estados Unidos va a jugar en función de sus propios intereses. No nos olvidemos que Estados Unidos lo mismo apoya democracias restringidas como lo hizo desde la década de los 80, 70, 80 para arriba, pero también apoya gobiernos militares de la seguridad nacional como lo hizo en la década de los 60, 70, incluso en los 80, ¿no? Estados Unidos nunca pone, por decirlo de esta manera, todos los huevos en una sola canasta. Por lo tanto, la amenaza a la democracia hoy viene desde el punto de vista fascistoide, y esa democracia y ese proyecto fascistoide es también una amenaza a los proyectos de integración. Hugo Moldiz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Un gusto haber estado contigo y con tu programa y con tu gran audiencia.